Sol Gabriel, ¿me escuchas? Sí, sí, maestra, sí la escucho. Ok, vamos a esperar un minutito más para que ingresen alguien más. A ver, esperamos un minuto ya. Ya, ok, maestra, hay que esperar. Ok, un poquito para poder hacer. Están presentes. Ya. Bien, vamos a empezar entonces. Estábamos hablando sobre cuáles serían esos obstáculos o esas barreras que van a impedir en la educación inclusiva, ¿no? Anscombe en el 2004, el concepto de barreras dice, hace referencia como por ejemplo, una de las barreras sería la falta de recursos o de experiencia o la existencia de un programa, ¿no? ¿Qué recursos? No se cuenta con recursos de repente de un programa para poder trabajar, ¿no? Con los diferentes tipos de repente de discapacitados, que si se elaboraría un programa que serviría como referencia al maestro para poder abordar o tomar acciones o actividades con estos estudiantes sería pues una de las cosas muy, muy importantes, pero no hay, dice falta de recursos, de experiencia o existencia de un programa. Otra de las situaciones y barreras que van a impedir la educación inclusiva son métodos de enseñanza. ¿Qué métodos puedo aplicar con este tipo de estudiante que presenta ciertas dificultades, ¿no? Métodos de enseñanza y actitudes. Otra de las cosas son las actitudes inadecuadas, ¿no? Que pueden limitar la presencia. Las actitudes inadecuadas tanto de algunos docentes, tanto de sus compañeros con respecto al nuevo estudiante, incluso tanto de los directivos, ¿no? ¿Qué actitudes están tomando, ¿no? La falta de comunicación entre los docentes que se enseña o la falta de repente de brindarles toda la información sobre los diferentes tipos de discapacidades y cómo abordar abordar a ese tipo de estudiantes, qué estrategias utilizar, ¿no? Ahí SANE debería por lo menos dar 3 o 4 capacitaciones, no una al año, ¿no? Y unas capacitaciones donde te dé las herramientas para poder tú de alguna manera trabajar y aplicar, ¿no? La participación y el aprendizaje, también otra de las barreras es que se limita la participación y el aprendizaje de determinados alumnos o alumnas. Como les decía, ¿no? Muchos docentes lo ponen a un costado, no los hacen participar o le hacen, o incluso, o no los hacen participar o les dan las mismas tareas que los demás estudiantes, ¿no? Si entendió, no entendió, si sabe, no sabe. O hacen caso omiso, y eso yo les puedo decir por experiencia, a los informes que le diga el director o la subdirectora con respecto a este estudiante. No, este estudiante no le puede jalar, pero no expone, pero si tiene dificultades para poder expresarse, ¿cómo puedes pedirle que exponga? ¿No? A veces, si bien es cierto, muchos docentes, ay, pero voy a estar pensando en eso y con la justa tengo para pensar en los demás, más trabajo para mí. Claro que es de una manera más trabajo, pero ¿dónde está tu deseo de brindar, de apoyar, ¿no? Ese deseo, esa motivación debemos de tenerla porque somos maestros. Por algo existe. Si no, esos estudiantes, ¿a dónde se van? Porque no hay colegios para esos estudiantes, si bien es cierto, se tienen cierta discapacidad, pero irse a un colegio especial donde hay situaciones pues muy graves, ese estudiante se va a sentir peor, no va a entender, no se va a desarrollar como debe ser. Por eso es que existe la educación inclusiva. A esos estudiantes les falta el área social y en un colegio como el que están les va a ayudar a fortalecer, siempre y cuando también se reciba el apoyo necesario que ellos necesitan, ¿no? Entonces hay muchas barreras que impiden eso, ¿no? La educación inclusiva. Una de las barreras son las barreras políticas. La administración educativa debe ser coherente,
coherente la administración educativa entre los enunciados de las leyes internacionales y nacionales y autonómicas y la puesta en práctica de la misma. El apoyo de la política tiene que ser compatible con las prácticas educativas inclusivas. Si realmente aquellas pretenden servir de apoyo y no mermar los esfuerzos del profesorado. ¿Qué quiere decir con barreras políticas? La forma como se está llevando la administración, la falta de repente de un apoyo, de un programa para ese tipo de estudiantes, ¿no? El apoyo a los docentes, brindándole estrategias e información. Eso no hay, es una barrera también política, ¿no? Porque no hay un programa, no hay una ley, ¿no?, que se dé para poder brindar ese tipo de apoyo, ¿no? O sea, leyes que pongan en práctica a una política que se relacione, que sea compatible con la educación inclusiva. No hay, o sea, sí, si bien es cierto, está y se da la educación inclusiva, pero no hay como para que sea compatible y se le brinde todo el apoyo que se necesita a los docentes y a los mismos estudiantes que tienen este problema, ¿no? No hay. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y muchas veces todo el trabajo le dejan al profesor, ¿no? Y porque cualquier profesor que lleguen, por ejemplo, al aula 3 estudiantes con discapacidad, pues el docente va a tener que buscar las estrategias y es un trabajo arduo. Entonces, si se le diera ciertas herramientas, si se facilitaría con otro tipo de situaciones que van a ayudar a la educación inclusiva con políticas coherentes, entonces, pues, habría un mejor desempeño, ¿no? Otra de las barreras son las barreras culturales. El desarrollo humano no consiste solo en señalar lo que uno es ahora, sino lo que puede ser con la ayuda educativa de los demás. La gran importancia de valorar y respetar entre todos los compañeros es algo que también va a ayudar, porque si no se hace eso, si no se da esa ayuda educativa a esos estudiantes, entonces es una barrera. El desarrollo depende del devenir, es algo que está por hacer, es decir, que el desarrollo depende de la oferta educativa. Y si esta es de calidad, el desarrollo será de calidad, ¿no? Entonces, si la institución educativa, ¿no?, piensa, ayuda, aporta, brinda la información necesaria, realiza algún tipo de reuniones para poder identificar, conocer estrategias, ¿no?, entre los mismos docentes, ¿no?, entonces va a propiciar un desarrollo de calidad. Entonces ya vemos dos barreras, políticas y culturales. También hay las barreras didácticas, ¿no? A veces queremos que nuestros estudiantes compitan. ¿Hasta qué punto es bueno la competencia? Bueno, siempre los ganadores salen 3 o 4 estudiantes y los demás ya no quieren porque saben que no van a poder participar. Entonces, eso también es una barrera didáctica. Debemos trabajar en función de un grupo, no en función de individuos nada más, de estudiantes que sobresalen, no, porque hay que aprovechar de hacerlos desarrollar sus capacidades en un trabajo cooperativo, en un trabajo solidario, donde todos participen para un solo fin, donde cada uno ponga su capacidad. Ya, eso es una barrera didáctica, cuando solamente se trabaja de manera individual. Otra de las barreras es el currículo que no está basado en resolver situaciones problemáticas, ¿no? Otro también es cómo está organizado el espacio o las aulas. Otro es la escuela pública y el aprender participan entre familia y profesorado. Si no hay una comunicación entre las familias, entre los padres y familia con este estudiante, pues es una barrera también didáctica. Si no lo hacemos participar al papá,
o a la mamá de ese proceso de aprendizaje del estudiante. Cómo se organiza el espacio y los tiempos es otra de las barreras didácticas. ¿Cuál es mi meta con ese estudiante? No puedo ambicionar tener una meta mayor porque no se cuenta con las condiciones. Las metas tienen que ser a corto plazo, ¿no? Entonces, eso es una barrera. Si sé que de por medio tengo alumnos inclusivos y propicio el trabajo de manera individual, lo que estoy haciendo es ocasionando una barrera, un impedimento para que los demás estudiantes que tengan diferentes tipos de necesidades puedan desarrollarlas. Entonces, hemos hablado de 3 barreras. Barreras políticas a cómo se administra, a cómo se hace coherente. Si bien es cierto, existe la educación inclusiva, pero ¿cómo se va a trabajar? ¿Qué instrumentos tengo para saber trabajar con esos estudiantes inclusivos? Eso es una barrera política. Una barrera cultural que hemos hablado hace un momento, está relacionado con qué ofrezco a los estudiantes, ¿no? ¿Cuál es mi oferta educativa? ¿No? Si es de calidad, va a buscar que el estudiante aproveche, va a crear oportunidades para que participe y va a mostrar la importancia de todo el equipo, de todo el grupo para que pueda desarrollarse. Vamos a las preguntas. A ver, la primera, la segunda, a ver, la tercera, ¿cuántos estamos acá? 7 ya, ¿no? Ok. ¿Cuál sería la respuesta para la primera? A ver. Sol, ¿cuál vas a responder? Hay 3 estudiantes. Sol, ha hablado Sol, Pablo y William. ¿Quién más va a participar? A ver. La pregunta es, ¿por qué la única discapacidad realmente peligrosa está en el cerebro? Eso lo hablamos. Elsa, Alexander. Creo que se han ido a dormir los estudiantes. A ver. Sol, ¿me escuchas? Sí, maestra, sí le escucho. Ay, ella siempre me escucha. Wilfredo, también me escuchas, ¿no? Sí, profesora. Alberto. A ver, no escucho, señor. Sí, maestra, sí lo escucho, sí lo escucho. Ok, han participado hoy día Alberto, Sol, Wilfredo. Alexander, ¿me escuchas? Sí, profesora, le escucho. Ok, Alexander. A ver, Elsa, ¿me escuchas? Muy bien, entonces estamos listos para contestar. Por favor, contesten, pueden escribirlo. ¿Por qué la única discapacidad realmente... Profesora, disculpe. Dime. Profesora, ¿puede ser por al profesora? ¿Por la qué? ¿Por la qué? ¿Por qué dijiste? ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? Ay. ¿Por qué la única discapacidad realmente peligrosa está en el cerebro? A ver, Sol. A ver, no recuerdo muy bien, pero era creo que porque es la única que nos podía, digamos, limitar o es la que limita, creo, a decir que no, o sea, que no podemos hacer más cosas o algo así, o creer que no podemos hacer más cosas. Bien, ahí dice, ¿por qué la única discapacidad realmente peligrosa está en el cerebro? Claro, eso es porque realmente de alguna forma, cuando vemos a los estudiantes como algo menos, ¿ya? Cuando pensamos que son menos, un estudiante que es diferente al otro es menos que el otro, ya tenemos nosotros una discapacidad porque no estamos aceptando
la diversidad de estudiantes que tenemos. No estamos aceptando los diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Entonces, pensar, y como dijo uno de sus compañeros, y solamente realzar a los mejores estudiantes, entonces, ¿qué está pasando con nosotros los docentes? Eso es realmente un error, porque de alguna manera estás seleccionando, estás discriminando. Y esa es una discapacidad de un docente, de un auxiliar, de alguien que esté liderando, cuando hace esa diferencia y lo pone a un costado. Esa es la discapacidad peligrosa. Mucho más un docente o un auxiliar, que son las personas que deben estar abiertas a aceptar las diferentes necesidades de nuestros estudiantes. Por eso es peligroso pensar de esa manera. Número 2. ¿Cuáles son las características entonces? ¿Qué debe ser una educación inclusiva? ¿Qué debe ser? Ahí nombramos varias características. ¿Qué debe ser? Maestra, ¿me escucha? Sí. Profesora, Sí. Maestra, es también una de las características es la interculturalidad, la, Bien. la diversidad. La diversidad, por ejemplo, la interculturalidad es, por ejemplo, las lenguas, por ejemplo, el quechua, el castellano, que tenemos que saber también. Por ejemplo, aprovechar las diferentes de repente habilidades que pueda tener un estudiante, como les hizo un caso, ¿no? De un estudiante que llegaba de provincia y sabía hablar el quechua, ¿no? En vez de el maestro actuar como, o sea, lo que piensa equivocadamente, de repente ponerlo a un costado, no sabe, porque algunos de verdaderamente dan que digan, no, es de provincia y todo, mira, y empiezan a discriminar. Dime, Alexander Ever, profesora, dime. una de las características puede ser principalmente por tener un objetivo o muy claro con todos los niños o jóvenes determinadamente como comunidad desarrollarse en una escuela o un colegio, ¿no? No. Bueno, sí, eso también, pero las características que hablamos es la participación, como dijo su compañero, también habló sobre la interculturalidad, ¿no? Esa es una característica, que una educación inclusiva propicia la interculturalidad, no sé, de entre culturas, ¿no? Que se aprecie las diferentes culturas que tiene nuestro país, ¿no? Hay que aprovechar incluso las diferentes culturas como oportunidad de aprendizaje, ¿no? Por eso es una de las características de una educación inclusiva. A ver, vamos recordando, diversidad, debe haber equidad. Sabemos que hay estudiantes con diferentes necesidades, equidad. No puede ser que con él debe haber equidad. Interculturalidad, aprovechar las diferentes tipos de culturas de donde viene nuestro estudiante como oportunidad de aprendizaje. Entender que hay diversidad, propiciar la participación y ser pertinentes, ¿no? Entonces son 5 características elementales de una educación inclusiva, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características? Pertinente, participación, interculturalidad. ¿Qué más saber? Diversidad. Diversidad, muy bien. Interculturalidad, diversidad, participativo. Son características de la educación inclusiva. Inclusiva acá es un error. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de escuelas inclusivas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de escuelas inclusivas? A ver. Igualdad en la diversidad, adaptación del sistema educativo, brindar oportunidades. Ajá, muy bien. ¿Cuáles serán las barreras que impiden la educación inclusiva?
¿Cuáles son esas barreras? Sería la falta de recursos, Ajá, experiencia. ajá, la falta de recursos. No contamos de repente con un programa detallado frente a las diferentes discapacidades que se puedan presentar, ¿no? La forma de administración de los de arriba no cumplen como debiera ser, de darnos las herramientas o la información para poder actuar con los estudiantes. Otra de las mismas barreras es uno mismo también, el desinterés, ¿no? Que uno pueda prestar, pero parte de arriba que no te dan las herramientas. O el grupo SANE, que es encargado de capacitar a los docentes, lo hace una vez al año y de repente lo hace en octubre o en noviembre o en septiembre, cuando ya has avanzado. Mientras eso, el otro estudiante y el docente desconoce también. ¿Dónde está ese apoyo a la educación inclusiva? ¿Dónde está ese programa? ¿Dónde están las reuniones que se deben hacer de repente en las instituciones para abordar puntualmente sobre lo que se nos presenta? A veces en las reuniones se hacen extensas, se habla mucho y se hace poco. O a veces ni se hace nada. Todo lo que se habló en las reuniones, ahí quedó. Porque luego se dispararon, hablaron en otra cosa y no se tomó acuerdos y qué se va a hacer. Entonces las reuniones muchas veces no son productivas. Entonces las barreras va ahí, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las barreras políticas de la educación inclusiva? A ver, ¿cuáles serían esas barreras políticas? Por ejemplo, la administración, los programas, las A ver, leyes también. correcto, muy bien. Ever, ¿has levantado tu mano? Sí, sí, Miss. Eh, eh, ¿Cuáles serán esas barreras políticas de la educación inclusiva? Las barreras que impiden que se dé esa educación inclusiva. Como dijo tu compañera, es que no hay programas, ¿no? Adecuados, no hay recursos, no se cuenta con recursos para poder, ¿no? Ejercer o poder tener a la mano recursos y aplicar a los estudiantes que tengan ese tipo de repente de discapacidad o diferencia, ¿no? O necesidades diferentes a los demás. ¿Y cuáles serían las barreras culturales de la educación? Culturales. pues, es una diversidad de cultura entre niños, así. No puede haber discriminación, apoyo. Falta de apoyo, ¿no? Discriminación, eso es verdad, que se presenta, ¿no? Eso es una barrera, porque cuando hay discriminación, cuando hay falta de apoyo tanto de los profesores como de los estudiantes, ese estudiante en vez de sentirse en un ambiente adecuado, tiende a inhibirse, a no desarrollar, ¿no? Y eso es una barrera de la educación inclusiva. ¿Y cuáles son las barreras didácticas de la educación inclusiva? Yo entro y detecto que mi estudiante, tengo 2 estudiantes inclusivos, tienen retardo leve, y yo soy profesora de matemáticas y me toca hablar hoy día sobre la función logarítmica. Y le digo, muy bien estudiantes todos, tú, a ver, Juancito y saquen su cuaderno, función logarítmica. ¿Ustedes qué piensan? Aunque ahorita no es así la enseñanza, pero supongamos que ahora es el docente. Profesora, sería una barrera también, profesora, una barrera. Claro. ¿Estaría bien? No, profesora, mal. Y muy bien. Ah, tú no has hecho, pero ¿por qué no has desarrollado tú? Todos están desarrollando, tú no estás desarrollando. 0, está jalado. ¿Quién es? Hay, ¿no? Hay profesores, ¿no? Y viene la mamá, pero profesora, mi hijo no entiende, usted puede explicarle, ¿no? Y bueno, sí, pues, pero ya le he dado ese ejercicio, está fácil, pero no sabe que ese estudiante tiene una maduración de un niño de 8 o 9 años y él está haciendo contenidos de 5º año.
pero el profesor no acepta a veces, no, pero tiene que exponer, de repente tiene dificultades para poder hablar se está empezando a soltar, tú tienes que buscar de qué manera puedes evaluarlo, por eso no te metas a corto plazo, ¿no? Hacer una actividad bien sencilla de acuerdo al nivel que tenga el estudiante. Porque solamente, ¿qué estás calificando? O algunos igual le ponen igualito, ¿ah? Todo lo que copiaron le hacen copiar al niño. El niño copia, y de eso de lo que ha copiado le califican. ¿Estará aprendiendo algo, aunque sea mínimo? Yo creo que no. Claro, ¿no? Es una barrera que no permite, porque la educación inclusiva tiene que ser participativa. La educación inclusiva tiene que utilizar la interculturalidad como oportunidad de aprendizaje. Si tenemos a un estudiante de Cusco, tenemos a un estudiante de acá, a ver, el día de hoy vamos a hablar, a ver cuál es lo más resaltante del lugar donde vives. Ahí esto, muy bien, tú vas a enseñarnos a exponer, y de repente expone y empezamos a apreciar y a valorar nuestro territorio y a valorar a esa otra persona que lo es puesto, que venga de otro lugar, ¿no? Es necesario que empecemos a tomar conciencia. ¿Qué estamos haciendo? Si el Estado no nos da los elementos, ahí no debemos de quedar. ¿Qué debemos hacer? A ver, pregunto, ya que el Estado no nos da o no nos apoya, ¿qué debemos hacer? ¿Ya no hay solución? Así nos quedamos, bueno, no hay apoyo, pues no hay nada, así, punto, que se quede a un lado. ¿Qué dicen ustedes? No, profesora, eso no implica, digamos, que no haya un apoyo del gobierno, no, pero debemos seguir adelante por el bien de los estudiantes, profesora. Podemos hacerlo, a ver si no hay apoyo del gobierno, podemos hacerlo en algo, podemos propiciar y apoyar. Claro. ¿Qué dicen? Claro, ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Claro que se puede. Dime, Sol. No, solo decía que sí se puede. Claro, sí se puede. Pero, ¿qué es lo que faltaría para que se haga si no tenemos mucho el apoyo? ¿Qué faltaría a los docentes? Recursos, quizá. Ya, pero ya no se cuenta con recursos. ¿Qué es lo que ganas? Claro. ¿Motivación? Motivación, profesora. Motivación también puede ser, ¿no? Claro. Sí, motivación, ajá. ¿Sí? Ahorita no estoy ocupadita. Bien, entonces estamos viendo que si uno quiere hacer muchas cosas, puede hacerlo. Que si uno quiere brindar el apoyo a los estudiantes que tengan diferente tipo de discapacidad, lo puede hacer. Lo puede hacer. Cuando uno quiere algo, lo hace. Pero si uno no quiere, no lo hace. ¿No? Nosotros no hemos estado preparados para esta situación. Pero ¿estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo? Díganme ustedes, ¿hemos tenido aprendizajes en esta situación que estamos pasando o no? Sí, profesora. ¿Estábamos preparados? ¿Teníamos las herramientas? Quizás aún todavía no. No teníamos. ¿Y qué hemos hecho? La necesidad que te hace. Ahorita reinventarte, pensar. De repente en ese momento ya no tienes ese trabajo que tenías. ¿Qué haces ahí? Piensas, ¿no? Miren, entonces cuando uno desea hacerlo, lo hace. Aprovechemos estas situaciones que se nos presentan para sacar aprendizajes, mis queridos colegas. Saquemos aprendizajes y dejemos huella. Dejemos huella.
así sea una meta pequeña, dejaste huella, te diferencias a los demás. Pero para eso uno debe valorar lo que está haciendo. No tomar esta carrera como algo así. No es una carrera, esta es una carrera de servicio. Tienes que tener mucho conocimiento. ¿Para qué? Cómo motivar a los estudiantes, cómo hacer que los estudiantes eleven su autoestima, cómo hacer, mira, hay falta de valores de nuestros estudiantes, qué cosa, mira cuántas situaciones, retos se nos pone a nosotros. ¿O no hay retos? Los retos para un auxiliar también son fuertes. Son fuertes los retos. Y ahora venimos con el módulo de educación con necesidades especiales, que también es otro reto. Entonces, para eso, ¿qué estrategias se puede haber? Estrategias para la construcción de una escuela sin exclusiones. Sin exclusiones. Estrategia para la construcción de una escuela sin exclusiones. Educar a todo el alumnado sin distinción es la finalidad primera de una escuela pública. Sin embargo, todavía hay escuelas donde gran número de niños no tienen oportunidad de adquirir ni de compartir la cultura. Se les ha robado el derecho de aprender. Entonces, si queremos una escuela sin exclusiones, empecemos por educar a nuestros estudiantes sin distinción a sus demás compañeros. Pero para nosotros educar a los estudiantes, nosotros primero debemos también entender y respetar las necesidades y conocer las necesidades de nuestros estudiantes. La escuela debe asumir la diversidad para desarrollar habilidades y capacidades, respetando sus características personales, pertenencias socioculturales, admitir la variedad de procesos y ritmos de aprendizaje. Dime. ¿Ah? A ver, ¿vas a participar? Entonces, ¿qué cosa debe ser la escuela? La escuela debe asumir la diversidad de desarrollo de habilidades, las diversas habilidades que tienen nuestros estudiantes y capacidades y sus características personales. De dónde provienen nuestros estudiantes, aprovechar todo lo que tenemos a la mano para ponerlo como una oportunidad de aprendizaje. La escuela que debe admitir la variedad de procesos y ritmos de aprendizaje. Hay estudiantes que son un poco más lentos, un poco al medio. Tenemos diferentes tipos y ritmos de aprendizajes. Entonces, eso debe admitir la escuela como diversidad, para que pueda actuar de manera pertinente. Aceptar la diversidad en lo que se ponga riqueza colectiva. Si realmente se acepta la diversidad y las diferentes necesidades de nuestros estudiantes y lo interiorizamos, puede lograrse una escuela que realmente brinde apoyo. ¿Y qué debemos tener presente? Sus estilos de aprendizaje. Cada estudiante tiene diferente estilo de aprendizaje, ya lo hemos visto. ¿Cuáles eran esos estilos de aprendizaje, si se acuerda alguien? A ver. Habíamos visto, a ver si han olvidado, estilos de aprendizaje, ¿cuáles son? Aprendizaje visual. Aprendizaje kinestésico, aprendizaje, a ver, Auditivo. auditivo. Eso, hay que tener presente los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Así, un estudiante no tenga esa discapacidad, sabemos que todos son diferentes. Sabemos que tenemos estudiantes con diferentes ritmos de aprendizaje. Estudiantes que en una primera explicación comprenden. Estudiantes que en una segunda, tercera recién entienden. O de repente estudiantes con una cuarta explicación entienden.
o estudiantes que más rápido entienden cuando tú le pones imágenes, o estudiantes que les gusta escuchar, se sienten bien escuchando, o estudiantes que para poder obtener un aprendizaje significativo tienen que estar en movimiento. ¿Qué debo hacer entonces como maestro? Al momento, o como auxiliar en cada sesión, lo que debo hacer es propiciar diferentes tipos de actividades. O sea, puedo presentar una lámina para que después en la otra parte puedo explicar a aquellos estudiantes que escuchan, puedo hacer una dinámica grupal de movimientos o de repente algún tipo de juego, algún tipo de aprendizaje donde se estén moviendo. Tengo que variar, porque no solamente tengo estudiantes con estilo auditivo, tengo que variar, o de repente en una sesión utilizo todos los estilos de aprendizaje. Eso tiene que tener presente una escuela inclusiva, los diferentes estilos de aprendizaje, los diferentes ritmos de aprendizaje. Otra cosa que debe tener presente una escuela inclusiva es las capacidades que tiene cada estudiante para aprender. Capacidades para aprender. Los niveles de desarrollo. ¿Cómo es el nivel de desarrollo de cada estudiante? Otra de las cosas, ¿cuáles son los aprendizajes previos? ¿Qué tipo de aprendizajes viene nuestro estudiante de diferentes tipos de entorno? ¿No? Sus ritmos de aprendizaje. Bien, otra de las cosas, intereses, motivaciones, propiciar una clase que le motive, que cambie, que se sienta motivado, que se sienta con ese deseo de querer seguir aprendiendo. Otra de las cosas que tiene que tener presente también es la pertenencia a diferentes etnias. Aceptar nuestra diversidad de culturas, nuestra diversidad de grupos sociales y la diferente escolarización que hay. Teniendo presente todo eso, podemos preparar y tener una verdadera educación inclusiva. Bien, entonces hay que pensar qué podemos hacer. Y empecemos ya, en la oportunidad que tengamos, a ser conscientes de la labor que tenemos, de lo que podemos nosotros aportar a nuestros estudiantes que tienen diferentes tipos de necesidades. Que no tenemos todo el apoyo, no lo tenemos, pero ¿podemos hacer? Claro que podemos hacer. Y lo hemos demostrado, como lo estamos demostrando ahora en esta sociedad, donde están falleciendo muchas personas, muchos seres queridos. Bien, nos queda menos de un minuto para la última parte. Por favor, tienen que participar para ponerle sus calificaciones, ¿no? Yo creo que debemos ir con un aprendizaje, ¿no? Son 5:29, ¿ya? Entonces estamos regresando a las 5:39 para la última parte de la sesión. Por favor, sus participaciones, ¿ya? Ok. Alberto, muy bien. Y ahí voy a poner sus calificaciones, así que por favor tienen que asistir a esta última parte, no se vayan, participen por favor. Ok, Alexander. Ok, Alberto. Sol Gabriel también, me alegra su participación. Sol Gabriel bien presente. Ahora Elsa quiere escucharte más en esta última parte, ¿ya?